El aire en el nivel 6 siempre tenía un ligero sabor a ozono y respiración reciclada. Era un sabor familiar, uno que había reemplazado desde hace mucho el recuerdo del aire fresco. Pasar años aquí abajo, enterrado en las entrañas de hormigón y acero del desierto de Nevada, en el corazón del Área 51, hace eso con un hombre. Mi mundo consistía en el resplandor frío de los monitores, las luces parpadeantes de los sistemas SIC y Dave, y el casi imperceptible zumbido de sus ventiladores de enfriamiento. Eran mis compañeros constantes, las herramientas con las que filtraba el interminable flujo de señales electromagnéticas provenientes de las profundidades del espacio. Aquí me llamaban analista de señales, un especialista en inteligencia de comunicaciones. En el mundo exterior, probablemente, me llamarían un simple descifrador de códigos, pero eso sonaba demasiado mundano, demasiado terrestre. Mi trabajo no tenía nada de ordinario. Siempre me sentía atraído por lo desconocido. De niño, pasaba horas pegado a la radio, girando el dial, buscando estaciones lejanas, imaginando las voces viajando a través de distancias imposibles. Esa fascinación me llevó al MIT, luego a la NSA y, finalmente, hace 10 años, a este lugar. Me reclutaron por mi habilidad para encontrar patrones, para extraer orden del caos. Era bueno. Maldición. Era excelente. Podía identificar una señal coherente en el canal más ruidoso, como si sacara una aguja de un pajar. Al principio, mi trabajo se centraba en remanentes de la Guerra Fría. Descifrar comunicaciones encriptadas de satélites soviéticos en desuso. Analizar firmas de radar de aeronaves experimentales. Lo de siempre en el mundo del espionaje. Pero con los años, las cosas comenzaron a cambiar. La versión oficial siempre era la misma. El Área 51 era solo un centro de investigación y desarrollo. Diseñábamos aviones de última generación, sistemas de armamento avanzados, ese tipo de cosas. Pero no puedes pasar una década en un sitio como este sin notar los murmullos, los documentos tachados que nunca deberías haber visto, o los objetos extraños que a veces eran trasladados bajo estricta seguridad. El proyecto Tita era el más persistente de esos rumores. Un supuesto programa dedicado al estudio de fenómenos extraterrestres. Al principio, lo descarté como basura conspirativa. Pero cuanto más veía y escuchaba, más difícil era ignorarlo. El dinero que fluía en este lugar no solo se gastaba en construir mejores aviones de combate. Eso era seguro. Una gran parte estaba siendo desviada hacia el monitoreo del espacio profundo. Con el tiempo, mi trabajo pasó de analizar señales terrestres a enfocarse en transmisiones de origen desconocido. La mayoría eran fenómenos naturales, púlsares, cuásares, la radiación de fondo de microondas. Material fascinante, sin duda, pero no exactamente señales de inteligencia. Aún así, la posibilidad siempre estaba ahí. La paradoja de Fermi. Sabes de lo que hablo. La contradicción entre la vasta extensión y antigüedad del universo. La alta probabilidad de que exista vida. Y el inquietante silencio. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Estábamos buscando en los lugares equivocados? ¿Usando los métodos incorrectos? O peor aún, ¿alguien o algo estaba ocultándose deliberadamente?
¿O acaso la evidencia estaba siendo activamente suprimida? Mi trabajo era escuchar, analizar, encontrar los patrones. Y últimamente, los patrones se estaban volviendo extraños. Todo comenzó durante un barrido rutinario del espectro en la banda L. El SIC detectó algo inusual. Al principio solo era un débil parpadeo, un pulso repetitivo enterrado en la estática de fondo. La mayoría de los analistas lo habrían descartado como ruido, pero yo había aprendido a confiar en mi instinto y en el de SIC. Había una estructura en esa señal, una artificialidad que la hacía diferente. La aislé y la redirigí a Dave para su limpieza. Los datos en bruto eran un desastre, pero Dave estaba hecho para esto. Filtraría el ruido, realzaría el patrón subyacente y reconstruiría la transmisión original con notable precisión. Mientras la IA trabajaba, me recosté en mi silla, escuchando el pulso meterse en mi cerebro. Era un patrón simple, un ciclo de 3 segundos. Pero había algo innegablemente intencional en él. Parecía un faro, un llamado de auxilio. Pero, ¿desde dónde? La triangulación fue el siguiente paso, pero resultó más difícil de lo esperado. La señal era débil, degradada. Su origen parecía estar oculto. Los primeros cálculos la ubicaban en la cara oculta de la luna. Ese dato hizo que mi ritmo cardíaco se acelerara. La cara oculta. Un área que siempre había sido un punto ciego para nosotros. Un lugar donde la comunicación directa era imposible, bloqueada por la masa de la luna. Para que esta señal llegara hasta nosotros, tenía que haber atravesado la luna. O algo tenía que haber cambiado para hacerla detectable. Cuando Dave terminó el procesamiento, la señal limpia llenó mi estación de trabajo. Aún era débil y distorsionada, pero ahora podía distinguir fragmentos de voz. Un acento marcado, indudablemente ruso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no era solo ruido. Esto era una voz. O más bien, pedazos de voces, intercaladas con otros sonidos. Un crujido metálico. Un chirrido agudo y penetrante. Y algo que sonaba escalofriantemente parecido a un grito. Forcé mi oído, tratando de captar las palabras. Mi ruso estaba oxidado, pero aún funcional. Ayuda, catástrofe, choque, abatidos, espécimen. Las palabras apenas audibles, bajo capas de estática, pintaban un cuadro sombrío. Esto no era una transmisión aleatoria. Era un llamado de auxilio. Un grito desesperado de alguien en peligro extremo. ¿Podría ser un engaño? Una falsificación elaborada para desinformarnos. Era posible. Pero la complejidad de la señal, las distorsiones específicas, la forma en que interactuaba con la radiación de fondo, todo indicaba que era genuina. Algo que había viajado una distancia inmensa. Los datos de telemetría incrustados en la señal fueron la clave. Contenían información sobre el dispositivo transmisor, su potencia, su frecuencia, su posible origen. Cruzando los datos con nuestra base de datos de naves soviéticas y rusas, encontré una coincidencia. O más bien, una coincidencia parcial. Zarya 5. El nombre desató una cascada de recuerdos. Detalles medio olvidados de informes y sesiones informativas que había leído hace años. Una misión soviética a la Luna, oficialmente catalogada como una sonda robótica lanzada a finales de 1989, justo cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso. La historia oficial decía que había sido un fracaso. Un mal funcionamiento durante el descenso lunar provocó que la sonda se estrellara en la superficie. La misión fue eliminada de los registros.
Apenas una nota al pie en la historia del programa espacial soviético. Pero la señal que estaba escuchando, los datos de telemetría, las palabras fragmentadas, contaban una historia diferente. Esto no era una sonda robótica. Y la fecha 1989. Esta señal tenía décadas de antigüedad. Si Zarya 5 había sido una misión tripulada, si este era su llamado de auxilio, significaba que los soviéticos lograron algo que nadie, ni siquiera los estadounidenses, habían conseguido. Un alunizaje en la cara oculta de la Luna. Y lo hicieron en secreto, en pleno punto álgido de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué el secreto? ¿Qué encontraron allí? ¿Qué les sucedió a los cosmonautas? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Sabía, con una certeza que se asentaba en mis huesos, que había tropezado con algo enorme. Algo que iba mucho más allá de mis tareas habituales como analista de señales. Esto no era solo descifrar un mensaje, era descubrir una verdad enterrada, una historia oculta que alguien en algún lugar se había esforzado mucho en borrar. Tenía que saber más, tenía que ver el panorama completo. Los canales oficiales estaban descartados. Si esto era tan grande como sospechaba, no podía seguir los procedimientos habituales. La burocracia, la censura, las negaciones inevitables, todo serviría para enterrar esto antes de que viera la luz del día. Solo tenía una opción: saltar los protocolos y adentrarme en los archivos clasificados. Explorar el territorio sombrío del Proyecto Tita. Era una jugada arriesgada. Si me atrapaban, las consecuencias serían graves. Pero la señal, el grito desesperado, resonando desde la cara oculta de la Luna, era una llamada que no podía ignorar. El peligro, la magnitud del hallazgo, era demasiado importante como para dejarlo sepultado en la estática. Era hora de descubrir qué secretos guardaba Tita. Era hora de saber qué pasó con Zarya 5. Acceder a los archivos del Proyecto Tita significaba violar suficientes protocolos de seguridad como para ganarme un boleto de ida a un sitio negro en medio de la nada. Sí me atrapaban, pero la señal de Zarya 5, el llamado de auxilio fragmentado, se había incrustado en mi mente. Esto era más grande que cualquier cosa con la que me hubiera topado antes. Y las respuestas, o al menos algunas de ellas, estaban dentro de esos archivos restringidos. Inicié una secuencia de accesos no autorizados, usando puertas traseras y vulnerabilidades que había aprendido a lo largo de los años. No por necesidad, por curiosidad intelectual. Hasta ahora, estas no eran herramientas de hacking estándar. Eran personalizadas, diseñadas para deslizarse por las grietas digitales de los sistemas más seguros. El Área 51 era una fortaleza, pero toda fortaleza tenía un punto débil. Navegué entre cortafuegos y sistemas de detección de intrusos. Cada bypass exitoso enviaba una descarga de adrenalina por mi cuerpo, una mezcla peligrosa de miedo y euforia. Finalmente, estaba dentro. Los archivos del Proyecto Tita se desplegaron ante mí. Un repositorio de información clasificada, documentos, esquemas, imágenes, grabaciones, todo relacionado con fenómenos extraterrestres y proyectos de ingeniería inversa. El volumen de datos era abrumador, pero me enfoqué. Busqué específicamente cualquier mención de Zarya 5. Los resultados eran escasos, fuertemente censurados, pero suficientes. Suficientes para confirmar mis sospechas y para hacer que un escalofrío recorriera mi columna.
Zarya 5 no era una sonda robótica. Era una misión tripulada encubierta. Usaron un módulo lunar LK modificado para llevar a cabo el alunizaje. Un documento parcialmente desclasificado, fechado en 1988, establecía el objetivo de la misión: investigar una anomalía energética detectada dentro del cráter 32.8 en la cara oculta de la Luna, y recuperar cualquier material extraterrestre asociado. La anomalía, según el informe, mostraba fluctuaciones inusuales en el campo magnético local, un fenómeno que había desconcertado a los científicos soviéticos durante años. Estaban buscando algo muy específico. Había también menciones de un sujeto cero. Su recuperación y estudio estaban clasificados como la máxima prioridad de la misión, manejándolo con extrema precaución. No había detalles sobre qué era exactamente, solo que era lo suficientemente pequeño como para ser transportado en una unidad de contención especializada. Seguí indagando. Encontré esquemas del módulo lunar modificado. Era un espacio diminuto, un diseño austero, apenas suficiente para albergar a 3 cosmonautas. Las modificaciones incluían un soporte vital mejorado, blindaje adicional y un sistema de comunicaciones más potente. Aún así, como había demostrado, la señal seguía siendo insuficiente para mantener contacto constante con la Tierra desde la cara oculta. Un informe de progreso muy censurado mencionaba el descubrimiento de una estructura metálica, parcialmente enterrada cerca del sitio de alunizaje. Emitía un pulso de baja frecuencia que interfería con los instrumentos del módulo. La composición de la estructura, según el informe, no coincidía con ningún material terrestre o lunar conocido. Se creía que era la fuente de la anomalía energética. Un pasaje particularmente inquietante, aunque lleno de censura, hablaba del potencial de la estructura para interactuar con la radiación electromagnética. Aunque los autores del informe lo descartaban como algo improbable con la tecnología de la época. Era evidente, incluso con todas las tachaduras en los documentos, que aquella estructura no era una formación natural. Era artificial, y era la razón por la que Zarya 5 había sido enviada a la Luna. El corazón de todo el misterio. Pero la parte más perturbadora de los archivos no eran los documentos, eran las grabaciones. Registros de audio y video interceptados. Transmisiones captadas en 1989, el año de la misión Zarya 5. Estaban incompletas, encriptadas, marcadas como posiblemente comprometidas. Origen de la señal: anomalía detectada en la cara oculta de la Luna. No eran grabaciones oficiales. Eran fragmentos de comunicación captados por nuestros sistemas de monitoreo durante la misión. Los archivos estaban protegidos con múltiples capas de cifrado. Pero eso era un reto que Dave podía manejar. Puse el sistema a trabajar, viendo cómo los algoritmos descomponían el código, poco a poco, capa por capa, eliminando la ofuscación. Mientras Dave procesaba los datos, seguí buscando más información. Encontré más referencias a la anomalía detectada en la cara oculta. Informes de finales de los años 80, especulando sobre su origen. Algunos sugerían una conexión con la estructura metálica observada cerca del lugar de aterrizaje de Zarya 5. Era un trabajo lento y meticuloso. Pero con cada pieza del rompecabezas que reunía, el misterio se hacía más profundo. Y la sensación de urgencia crecía en mi interior. Finalmente, Dave terminó la desencriptación. Contuve la respiración y presioné reproducir.
Lo que estaba a punto de escuchar eran las últimas palabras de 3 hombres. 3 cosmonautas que habían viajado a lo desconocido y que encontraron algo que los llevó al borde de la locura. Quizás más allá. Registro de entrada 1. Un fragmento de audio. Un informe rutinario. O tan rutinario como podía ser un informe desde la cara oculta de la Luna. La transmisión estaba llena de estática. Secciones enteras estaban completamente perdidas. Pero podía distinguir 3 voces. Calmas. Profesionales. Hablaban en ruso. Confirmaban un alunizaje exitoso, aunque difícil. Describían las condiciones dentro del módulo. Apretadas. Frías. El paisaje alienígena afuera, visible a través de la pequeña escotilla. Había un tono subyacente en sus voces. Excitación. Anticipación. Eran exploradores. Pioneros. Los primeros humanos en pisar la cara oculta de la Luna. Registro de entrada 3. Otro archivo de audio. El tono había cambiado. La tripulación reportaba el descubrimiento de la estructura metálica. Estaba cerca del módulo. Describían su apariencia inusual, una superficie lisa sin uniones visibles. Resistente a sus intentos iniciales de excavación. Mencionaban lecturas fluctuantes en sus instrumentos. La estructura interfería con el campo magnético local. Uno de los cosmonautas se quejaba de un dolor de cabeza persistente. Otro decía sentir náuseas. El resto del audio era ininteligible. Perdido en un estallido de estática que duraba varios segundos. Era frustrante. Sabía que información crucial podía estar oculta en esos fragmentos perdidos, pero algo era evidente. El objeto estaba afectándolos. Registro de entrada 5. El cambio era drástico. Las voces de la tripulación sonaban tensas. Alteradas, reportaban la recuperación del sujeto 0. Lo describían como humanoide, pero con diferencias inquietantes. Extremidades demasiado largas y delgadas. Manos con múltiples dedos, moviéndose con una destreza antinatural. Piel con una textura extraña. Un sutil ondulamiento bajo la luz interna del módulo. Lo habían colocado en la unidad de contención. Pero su incomodidad era evidente. Había algo mal. Hablaban de una sensación de ser observados, de sueños extraños, pesadillas vívidas. El tono de sus voces era diferente. El miedo comenzaba a infiltrarse. Registro de entrada 8. El primer archivo de video. La imagen era granulada. Mostraba el interior del módulo, dañado, en desorden. La tripulación lucía demacrada. Sus ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. Uno de los cosmonautas estaba acurrucado en un rincón, murmurando para sí mismo. Sus palabras eran ininteligibles. Los otros 2 discutían. Sus voces eran ásperas. Se gritaban. Registro de entrada 11. Solo audio. Las palabras eran más erráticas. Reportaban que los efectos del sujeto 0 se intensificaban. Las alucinaciones se volvían compartidas. Visiones aterradoras se filtraban en sus momentos de vigilia. La paranoia había echado raíces. La confianza entre ellos se erosionaba. Hablaban de la unidad de contención, de la cosa dentro, de la sensación de que los estaba manipulando. Querían abandonar la misión, pero el módulo estaba demasiado dañado. Estaban atrapados. Registro de entrada 14. El más perturbador hasta ahora. Otro video.
Uno de los cosmonautas estaba de pie en el centro del módulo, su rostro retorcido en una sonrisa demente. El otro estaba atado, con los ojos desorbitados por el terror. El primero sostenía una herramienta improvisada, un pedazo del equipo del módulo convertido en una aguja improvisada. La usaba para extraer un líquido negro y espeso del oído del otro. El procedimiento era brutal, insalubre, una señal clara de que la disciplina y la razón habían desaparecido. Registro de entrada 17. El último audio, lleno de gritos frenéticos. Desesperación, dos voces, chillando, discutiendo, acusándose mutuamente. Decían que la unidad de contención estaba fallando, que el sujeto cero estaba ejerciendo más influencia, que estaba tratando de salir. La grabación terminaba abruptamente. Un sonido aterrador, un chillido agudo, el crujido del metal cediendo, y luego silencio. Me quedé ahí en la quietud de la sala, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Eran voces de fantasmas, fragmentos de una tragedia perdida en el tiempo. Un desastre capturado solo en estos breves ecos. La tripulación de Saria 5, reducida a locura y violencia por algo que no podían comprender, algo completamente ajeno. Y ahora, décadas después, la señal había regresado. Un indicio de que, fuera lo que encontraron en la cara oculta de la luna, todavía estaba allí, todavía estaba activo. Las implicaciones eran aterradoras. Tenía que llevar esta información al director, hacerle entender la magnitud del peligro, la posible amenaza que acechaba en la superficie lunar. Copié los archivos, cada documento, cada registro, cada detalle escalofriante. La verdad, o al menos una parte de ella, estaba ahora en mis manos. Pero lograr que alguien me creyera, que actuaran al respecto, esa era una batalla completamente diferente. Pasé los días siguientes compilando mi informe, un documento meticuloso, detallando cada aspecto de mis hallazgos, la anomalía en la señal, la misión Saria 5, el contenido de los registros desencriptados, las recientes fluctuaciones energéticas en el cráter lunar, y mi evaluación del posible peligro. Lo titulé Nivel 5 Rojo, la clasificación de seguridad más alta dentro del Área 51, reservada para información altamente sensible, potencialmente capaz de cambiar la percepción de la realidad. Sabía que solo el título levantaría sospechas, tal vez incluso burlas, pero no podía minimizar la gravedad de la situación. Esto no era una simple interferencia de radar, ni un pulso de radio inexplicado. Era evidencia concreta de una misión encubierta, de un encuentro con una entidad desconocida y de un evento catastrófico que había consumido a la tripulación. Ahora, la reactivación de la señal sugería algo aún más alarmante. La entidad, lo que fuera que encontraron en la cara oculta de la luna, no estaba inactiva. No había sido contenida. Mi análisis de las fluctuaciones energéticas fue clave. Usando datos de nuestra red de monitoreo del espacio profundo, detecté un patrón en los impulsos de energía provenientes del cráter donde Saria 5 se estrelló. Las variaciones eran sutiles, fáciles de pasar por alto, pero estaban ahí. Un pulso, casi como un latido, volviéndose más fuerte, más frecuente. En las últimas semanas, la actividad había aumentado de manera constante. Esto no era un fenómeno natural. El patrón sugería una transmisión, un relé, repitiendo la misma señal de hace 30 años, así como lo hizo en 1989. Algo estaba interfiriendo con la estructura. Algo estaba despertándola.
tal vez incluso activándola. Era este dato, más que cualquier otro, el que me convenció de que el peligro no era un mero vestigio del pasado. Era real, presente, y estaba creciendo. Si lo que le ocurrió a la tripulación de Zarya 5 estaba comenzando a suceder nuevamente, ¿quién lo estaba experimentando ahora? ¿Y qué pasaría si la influencia de la entidad no se limitaba a la Luna? Preparar la reunión con el director fue un ejercicio de ansiedad controlada. Revisé mi presentación una y otra vez, anticipando cada posible pregunta, cada objeción. Conocía la cultura del Área 51, el escepticismo, la resistencia innata a cualquier cosa que sonara paranormal. Yo era un analista, un científico, no un narrador de cuentos de conspiración. Tenía que presentar los datos de forma clara, concisa, sin exageraciones. Mis conclusiones tenían que basarse en evidencia, no en especulación. Tenía que hacer que vieran el patrón, las conexiones, la innegable realidad de lo que había descubierto. El día de la reunión llegó. Un día que se sentía cargado de anticipación. Caminé por los pasillos del nivel 6, sosteniendo en mi mano la unidad segura con mi informe. Un archivo que contenía una verdad peligrosa. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias del director. Un espacio sin ventanas, dominado por una mesa rectangular negra. El director, Reynolds, estaba sentado en la cabecera. Su rostro era inescrutable. Alto, delgado, siempre impecablemente vestido, con unos ojos afilados que parecían ver a través de uno. Irradiaba una autoridad silenciosa que inspiraba respeto o miedo. Alrededor de la mesa estaban los altos mandos, analistas senior, militares, asesores científicos. Reconocía a algunos. El Dr. Briggs, jefe de investigación. Brillante, pero escéptico hasta la médula. El General Dalton, enlace militar. Un hombre que valoraba la eficiencia por encima de todo. Y otros cuyos nombres y roles no conocía. Coloqué la unidad de almacenamiento sobre la mesa. El clic metálico resonó en el silencio. Todas las miradas se posaron en mí. «Doctor Reyes», dijo Reynolds, con tono neutral, «usted solicitó esta reunión. Afirma haber descubierto algo de gran importancia. Algo que requiere clasificación nivel 5. Asentí. Sentí la boca seca. Sí, señor. Así es. Inicié mi presentación. Describí el hallazgo de la señal, sus características anómalas, su propagación inusual, que sugería que había evitado el bloqueo natural de la Luna, su identificación como un llamado de auxilio de la misión soviética Zarya 5, el contenido de los registros desencriptados, las pruebas del reciente incremento en la actividad del cráter lunar. Mostré los datos en la pantalla al final de la sala. El espectrograma de la señal, los textos traducidos de los registros, los gráficos que trazaban las fluctuaciones energéticas. Hablé con calma, de manera deliberada. Dejé que los datos hablaran por sí solos. Describí el experimento improvisado, el pánico en la última transmisión. Mientras hablaba, estudiaba sus rostros, buscando signos de comprensión, de aceptación. Pero sus expresiones no cambiaban, impasibles. Escuchaban, pero no oían. Veían los datos, pero no veían las implicaciones. Cuando terminé, un pesado silencio cayó sobre la sala. Reynolds entrelazó los dedos, su mirada fija en mí. «Doctor Reyes», dijo finalmente. «Su informe es detallado, pero se basa en varias suposiciones, en interpretaciones de datos incompletos y,
francamente altamente cuestionables. El Dr. Briggs fue el primero en manifestar su escepticismo. Las fluctuaciones en la señal de energía están dentro del rango normal de actividad sísmica lunar, dijo con tono condescendiente. Y los registros claramente son producto de psicosis inducida por el estrés, amplificada por el aislamiento y el entorno hostil de la Luna. No hay evidencia, ninguna, de que haya habido intervención extraterrestre. El general Dalton intervino, con voz severa. Zarya 5 fue una misión fallida de la Unión Soviética. Nada más. Un truco propagandístico que salió mal. La idea de que encontraron una entidad alienígena es absurda. Me incliné hacia adelante. ¿Y la estructura, general?, pregunté. Los informes indican que era de origen artificial. Solo eso ya justifica una investigación. Dalton no respondió. Uno a uno, los demás comenzaron a dar sus opiniones. La señal era un fenómeno natural. Los registros, falsificaciones, o el delirio de astronautas, al borde de la locura. Las fluctuaciones energéticas, irrelevantes. Mi análisis, defectuoso. Mis conclusiones, infundadas. Desmontaron mi argumento con eficiencia práctica. Una fría ejecución burocrática. Uno de los oficiales, un psicólogo al que no había visto antes, sugirió que quizás las largas horas de aislamiento en el nivel 6 estaban afectando mi juicio. Intenté contraatacar. Intenté señalar las inconsistencias en sus explicaciones, lo improbable de sus teorías alternativas. Enfatizar la especificidad de la señal, los detalles en los registros, el patrón innegable en las fluctuaciones. Pero fue como hablarle a una pared. Ya habían tomado una decisión. No querían la verdad, solo querían mantener el status quo. Mantener la narrativa oficial. No importaba cuán frágil fuera. Finalmente, Reynolds levantó una mano. Dr. Reyes, dijo con frialdad, su informe será clasificado como nivel 5 rojo, como solicitó. Será archivado y no será discutido nuevamente. Se inclinó hacia mí. El asunto está cerrado. Sentí como un nudo de desesperación se formaba en mi estómago. Lo estaban enterrando. Así como enterraron la misión Zarya 5 hace décadas. Mis esfuerzos. Mi análisis meticuloso. La evidencia innegable. Todo reducido a nada. Pero, señor, intenté protestar, mi voz elevándose ligeramente. La señal, los registros, las fluctuaciones, indican que... Suficiente, Dr. Reyes. La voz de Reynolds fue cortante. Firme. Final. Su teoría sobre la estructura es intrigante, continuó, pero se basa en especulación y datos incompletos. Necesitamos pruebas concretas, no conjeturas. Hizo una pausa. Este asunto está cerrado. Mi acceso a los archivos del proyecto Tita sería revocado. Me asignarían de nuevo a mis funciones regulares. Eso era todo. La reunión había terminado. Me habían descartado. Me quedé sentado por un momento, aturdido, sintiendo cómo la negación pesaba sobre mí. Fallé. No los hice ver. No los hice escuchar. No los hice entender. Había intentado evitar que enterraran la verdad, pero fracasé. Me puse de pie, recogí la unidad de almacenamiento y salí de la sala de conferencias. Mientras caminaba por los pasillos del nivel 6, la sensación de aislamiento me golpeó con más fuerza que nunca. Estaba solo, varado en una isla de conocimiento. Un fragmento de verdad flotando en un mar de ignorancia intencional. Nadie me escuchó. Nadie quiso hacerlo. Y eso me aterraba más que la señal misma, porque ahora sabía con certeza absoluta que la amenaza era real. Seguía ahí afuera, escondida,
en el paisaje desolado de la luna, esperando, haciéndose más fuerte. Y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a ver la verdad. El mundo seguía girando, ajeno al peligro que acechaba justo más allá de su alcance. Un peligro que yo había escuchado, había visto, había sentido. Un eco escalofriante de una llamada de auxilio perdida en el tiempo. Ahora, parecía que mi única opción era volver a mi trabajo y tratar de olvidar lo que había aprendido. Pero las imágenes, los sonidos, el conocimiento de lo que se oculta en la cara oculta de la luna, eso era algo que nunca podría borrar. Era un peso que tendría que cargar solo. Un secreto demasiado terrible para compartir.